crean entre los cubanos en el exterior Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes. Estamos en una nueva edición de nuestro programa Conversaciones Americanas y hoy tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con
algunas de las cosas que han sido efemérides y otras cosas que han pasado a lo largo de la semana. No estábamos seguros que podíamos salir hoy, pero se nos dio la oportunidad y dijimos, bueno, vamos a hacerlo porque hay muchas cosas que hemos estado viendo y he dicho, caramba, esto está bueno para hablarlo en un programa, caramba, esto me gustaría conversar. Quiero saludar tenemos 20 personas conectadas, como siempre, hacemos el programa cuando podemos, y quiero saludar a Alba Hernández que está con nosotros. Bueno, yo creo que un tema importantísimo para hablar hoy es por cuestión de aniversarios. Está el 18 de abril, está el tema del natalicio de uno de los importantes intelectuales, canciller durante la Revolución, director de Cultura en el Ministerio de Educación del gobierno de Carlos Prío, bajo el Ministerio de Educación de Aureliano Sánchez Arango, sí, el mismo ministerio que fue muy atacado por Eduardo Chivás bajo acusaciones de corrupción, pero no contra Raúl Roa. Pero estamos hablando de Raúl Roa, de quien conmemoramos también el aniversario de su natalicio. Yo no recuerdo el año, me parece que fue el 7, el 6, el 8, por ahí, cuando nació Roa, no me acuerdo ahora, pero que también juega un papel importante en el frente diplomático de Cuba durante la batalla de Bahía de Cochinos, Girón y Playa Larga, para usar los nombres distintos que se usan ahí. Y bueno, hay una serie de temas que vamos a ver si podemos tocarlos hoy, o si no, vamos a ver cómo los podemos ir tocando durante la semana, pero han habido noticias importantes. Hubo una audiencia en el Congreso, en el Comité de Asuntos Hemisféricos, sobre América Latina, las relaciones con Estados Unidos después de lo que ocurrió el 3 de enero en Venezuela, donde hubo un interesante choque con invitación a visitar a Cuba, incluida del congresista Jackson, que fue fue el que viajó a Cuba de conjunto con la congresista de Washington, Jayapal y Jackson. Fueron a Cuba recientemente, tuvieron una visita allí. Vamos a ver si nos da tiempo a tocar alguno de esos temas. Sale una encuesta también en época justo, casi en el aniversario, 65 aniversario de la derrota de la invasión de Bahía Cochino, la invasión de Playa Girón en el juicio del título de James Ratzenberg, ¿cómo fue que él lo llamó? El desastre brillante, A Brilliant Disaster, que es el título del libro. Bueno, casi en el mismo aniversario sale una encuesta que supuestamente hay una mayoría de personas en la comunidad cubanoamericana, mal diseño, porque la comunidad cubanoamericana no vive en esos 3 condados nada más, ni es representativo de los cubanos que viven en otras partes, porque entre otras cosas hay personas, incluido yo, que ofrecido trabajo en Miami, he preferido siempre vivir en otro lugar porque considero que el ambiente macartista en la discusión, y me dejo llevar por un juicio que ha hecho la organización Human Rights Watch, no es que lo inventé yo, que ha llegado a decir que el ambiente en Miami es un ambiente no favorable para la libertad de expresión en el tema de Cuba. Así que esto es importante a mencionarlo. Y otro tema importante que ha ocurrido es la cumbre en defensa de la democracia que ocurrió en Barcelona este fin de semana, con referencias importantes también a Cuba, y donde concurrieron una pléyade de estadistas de América Latina, de África, de Europa, donde el anfitrión, el presidente español Pedro Sánchez, llamó a todo el movimiento progresista mundial a cerrar filas. Ocurrió en un momento particularmente importante. Estamos en medio de una guerra. España se ha negado. Yo creo que también esto explica el contexto.
la cumbre esta progresista ya estaba planificada de antemano y yo no digo que fue por eso, pero seguro que el gobierno español dijo, yo no voy a arruinar, entre otras cosas, el peso de una cumbre progresista que además le dio un espaldarazo al presidente Sánchez por su no a la guerra y por negar el uso de bases en territorio español para una acción de guerra completamente en conflicto con el derecho internacional. Yo creo que esa cumbre es algo de lo cual debemos hablar además. Y hemos visto declaraciones un tanto contradictorias en torno al bloqueo petrolero. En qué medida está vivo, en qué medida no lo está. Yo creo que es interesante tratar esos temas. Pero vamos a empezar por voy a poner a compartir algo que recientemente fui entrevistado sobre el tema para la radio televisión colombiana, que tiene un programa que se llama Radio Televisión Colombia Noticias, o sea, un programa que se llama Noticias ahí, y fui entrevistado sobre la coyuntura en Washington y quería empezar por compartir esa participación que tuve ahí. Voy a buscarlo un momentico, yo creo que a ver, estará aquí. Déjeme ver si aquí mismo está. Voy a compartirla y así ustedes lo pueden ver. Esperen un momentico. A ver, lo comparto y después ustedes. A ver aquí. Ha trabado un poco se me ha trabado, me imagino que lo hayan podido ver. Vamos a ver si sale. No sé, es que tengo muchas ventanas abiertas. Voy a subirlo. Y ahí está, se los voy a poner para que vean lo que dije cuando fui entrevistado en un programa de la radio televisión colombiana, mientras leo también algunos de los comentarios que ustedes están haciendo. Vamos a ponerlo. Hola compañeros televidentes, cordial saludo a esta hora de la tarde aquí en Washington DC para contarles que varios medios prestigiosos aquí en Estados Unidos como CNN y el New York Times y también algunos analistas han coincidido en que el presidente Donald Trump, en su afán de recuperar la confianza en sus bases electorales para lo que serán las elecciones de noviembre, está decidido a decir mentiras o verdad de la prensa o como el publicado el día de ayer en Fox Business, donde aseguró imprecisiones. No sé qué está pasando, espérense. Creo que es que sobre temas importantes en Estados Unidos que tienen que ver con la guerra en Irán, el financiamiento de la OTAN, impuestos y también los temas migratorios. Veamos el informe preparado. Varios medios de Estados Unidos se analizan en que el presidente Donald Trump, en su afán de presentar su administración con buenos resultados, está recurriendo a mentiras para posicionarlas en sus bases como verdades convenientes para él en momentos difíciles. Yo creo que el presidente lo primero que está tratando de hacer es controlar daños y controlar daños con su propia base. Y él, ante la amenaza que ve a su base, empieza a dirigir mensajes a una base que es muy poco crítica de él y en ese caso él no se limita de usar francamente medias verdades y algunas veces mentiras. Y es que medios como CNN Estamos teniendo problemas con la internet, parece. publica un listado de las que serían al menos 5 mentiras
posesionadas como grandes resultados de su gobierno. En su más reciente entrevista para el programa Fox Business, donde la presentadora nunca lo cuestionó sobre sus supuestos éxitos de gobierno. Este país no debería de pagar billones de dólares a la OTAN. Es un nuevo régimen, para ser honestos, nos parece bastante razonable en comparación con otros países. Nadie ha terminado una guerra. ¿Quién ha terminado una guerra? En los últimos 9 meses, ni una sola persona cruzó la frontera ilegalmente. 25 millones de personas cruzaron la frontera. Saben construir más de 1.600 kilómetros de muro. Arturo López Levy, profesor de política internacional, cree que por esta serie de declaraciones sin control, repetidas algunas en diferentes escenarios recientes, como el discurso del Estado de la Unión, el mismo Trump le da argumentos a sus opositores y críticos para decir que no se encuentra mentalmente bien. Y en este caso, por ejemplo, lo que ha dicho sobre la OTAN y el conflicto es prácticamente una distorsión muy grande de la realidad. Estados Unidos lo que es el número que él usa es el número de el gasto militar norteamericano. Estados Unidos no contribuye con esa cantidad de dólares a la OTAN y es parte del discurso de decir si nos va mal es porque alguien está, no es por nuestros errores, es porque alguien está tomando ventaja de... Otros medios como The New York Times aseguran que Trump pretende presentar su guerra contra Irán como un asunto ya resuelto, como un rotundo éxito. En el balance interno de fuerzas iraníes, ahora el líder supremo, que es hijo del decapitado, del asesinado, en este caso es más dependiente de la Guardia Islámica, de los militares, que lo que fue el anterior, que tenía 80 y tantos años. Ahora hay un radical resentido y más dependiente de los militares. Así que figúrese usted si la situación es mejor para Estados Unidos o peor. Arturo López Levy asegura que ve muy difícil que la enmienda 25 prospere en el Congreso de los Estados Unidos, porque el gabinete presidencial es muy leal a Trump, pese al respaldo popular republicano que ha perdido entre grandes figuras mediáticas. Muy cercanas a su posición política han estado tomando distancia. Me refiero a, por ejemplo, la anfitriona de importantes programas conservadores, Megyn Kelly, o Tucker Carlson, que en algún momento tuvo el programa más visto de la televisión estadounidense. Bueno, vamos a quitarlo, lo voy a quitar. Creo que tuvimos algunos desperfectos ahí, pero bueno, yo creo que se pudo ver. Fue una conversación sobre la discusión que había en el contexto de Estados Unidos, porque el presidente estaba diciendo cosas que simplemente no eran verdad. Varias de estas, como que había un acuerdo como parte de la guerra, que nadie había cruzado la frontera y otras cosas. Y aparte de eso, un cierto, digamos que el presidente estaba mostrando una preferencia por el pleito, no solo ya por el drama, sino por el pleito, cuando en medio de la celebración de, creo que fue el domingo de resurrección, yo no estoy muy documentado en lo que es ¿cómo es la celebración cristiana, pero él emprendió una disputa con el Papa que no tenía mucho sentido y después se puso en una imagen él compartió una imagen de inteligencia artificial que, según el criterio de la mayoría de las personas, aparecía él como el Mesías para los cristianos, Jesús, el Cristo quiere decir en griego el Mesías, Jesucristo, y después él dijo que no, que era como una especie de médico de la Cruz Roja que estaba curando a alguien ahí, pero con una especie de imagen naturalmente muy mítica. Era muy difícil pensar que él estaba hablando que la imagen era la de un médico. Y bueno, hubo una respuesta por parte del Papa que después generó a su vez otra respuesta del vicepresidente J.D. Vance, que es una persona conversa al catolicismo, en el cual J.D. Vance, imagínense ustedes, le dijo que el Papa tenía que tener cuidado cuando hablaba de temas teológicos, y bueno, dijo que J.D. Vance dijo que había una teoría sobre la guerra justa
que tiene muchos años en la filosofía cristiana, lo cual es verdad, pero que generalmente la posición del Papa es tratar de que no haya guerra, condenando la guerra, hablando en contra de la guerra, a favor de la paz. Y esta guerra no es una guerra que clasifique muy bien como guerra justa, nada más que por el hecho de usar la defensa putativa, de decir que va a atacar Irán, porque Irán estaba planificando atacar, pero dice Marco Rubio que también, bueno, no se sabe cuál es la religión de Marco Rubio, porque Marco Rubio pasó por la condición de mormón, después fue protestante, creo que también va a una iglesia protestante en Miami y también a la católica. Tiene una situación ahí un tanto complicada, que no es típica, digamos, que alguien vaya a 3 iglesias diferentes dentro de la cristiandad, sobre todo la gran división entre protestantes y católicos. Y entre estos también los mormones, porque también los mormones son otro grupo. Pero bueno, él va a diferentes iglesias y ha pasado por la experiencia, digamos que Rubio tiene una experiencia religiosa singular, muy particular. Y bueno, criticaron al Papa ellos, o sea, sobre todo Vance, y sobre todo los Vance. Rubio no entró en este conflicto con el Papa, pero se sabe que, por ejemplo, Rubio trató de dar una justificación que es muy difícil de ponerla bajo la doctrina de la guerra justa, porque lo que dijo Rubio fue que Israel iba a atacar a Irán, y sabiendo Estados Unidos que Israel iba a atacar a Irán, muy curioso que esto pase así, porque a mí me parece que el que estaba más interesado en desviar la atención de los problemas del archivo Epstein, es cierto que Netanyahu estaba tratando de desviar de atención, pero Netanyahu tenía una popularidad relativamente alta o bastante alta en Israel, por lo cual a mí no me parece tanto que Netanyahu era el que quería empezar la guerra, pero según dice Rubio, Netanyahu había decidido atacar a Estados Unidos, a Estados Unidos no, había decidido atacar a Irán, se lo comunicó a Estados Unidos, y entonces, según Rubio, sabiendo que Israel iba a atacar a Irán, que Irán iba a contestar, Estados Unidos también atacó a Irán. Vaya manera de explicar eso, y ponga usted a averiguar cómo eso cae dentro de la doctrina de la guerra justa de San Agustín. A mí me parece muy difícil, pero bueno, esa era la dinámica que hay ahí. Yo quería ponerlo, no sé si valga la pena, porque no sé la razón por la cual está saliendo la transmisión. Cuando trato de compartir algo, a veces no se escucha bien, pero yo creo que hubo esto del el periódico, el Miami Herald, publicó una encuesta que había hecho el servicio de Bendicen y Amandi, Sergio Bendicen, que fue el fundador de esa compañía, ya murió hace tiempo, pero su partner Fernand Amandi sigue haciendo este tipo de encuesta. La hace por encargo de un grupo que es un grupo de consultoría política republicano en la zona de Virginia. Y yo quería mencionar, porque a mí me pareció muy buena el análisis con su propia idiosincrasia, porque él tiene su propia idiosincrasia, pero yo lo sigo bastante y es una persona que en el análisis de la política cubano-americana, y obviamente con un sesgo fuertemente demócrata, yo creo que es importante escuchar al alcalde Raúl Martínez, que por cierto está mencionado de una manera muy clara en el libro que acaba de sacar Lincoln Díaz Valar, que ya yo lo terminé y estoy esperando para tener un chance, cuando no tenga otras noticias, compartir mis impresiones sobre el libro. Pero el alcalde Raúl Martínez es mencionado ahí, y que dice Lincoln Díaz Valar que él ya estaba pensando retirarse, pero sabiendo que el alcalde Raúl Martínez iba a correr y que el alcalde Raúl Martínez
nunca había perdido ninguna elección, él decidió quedarse a competir contra el alcalde Raúl Martínez y él muestra mucho orgullo, Lincoln, de haber derrotado al alcalde Raúl Martínez. Incluso lo acusa, dice que Raúl Martínez había sido acusado de varias cosas ahí, pero que al final, según él, por un problema técnico no lo condenaron, lo cual a mí me parece que cuando yo me puse y busqué, no era que ese era el caso, es que simplemente se aplicó el patrón de justicia, que es esto de que la persona es inocente hasta que no se le pruebe lo contrario, y hay referencias a que el alcalde también fue víctima de ataques importantes del establishment republicano, incluido el esposo de Ileana Rawls-Lehtinen, porque era considerado un candidato importante contra los candidatos republicanos en el sur de la Florida. Pero vamos a escuchar, porque yo creo que el alcalde hizo un análisis bastante bueno, aunque yo le voy a agregar algunas cositas, pero vamos a escuchar porque fue la visión demócrata sobre o la visión demócrata no, la visión del alcalde. Lamentablemente pienso yo que algunas de estas cosas, el Partido Demócrata es como dijo Ben Rhodes en una intervención reciente sobre Biden, que él dijo que Biden fue chicken shit, que es como mierda de pollo, muy cobarde, y no tiene el valor de mantener sus posiciones y decirlas y que salga el sol por donde salga. Déjeme ver, aquí me está llamando. Si fuera mi esposa, no le puedo contestar. Sí, no le puedo contestar. Y entonces, yo voy a poner lo del alcalde, porque a mí me pareció interesante lo que él dice. Esto es el programa Sin Mordaza. Es la primera vez que lo comparto. Espero que al alcalde no le moleste que yo comparta esto aquí, pero me pareció interesante la lectura que él hizo de la encuesta. Y entonces hay una encuesta de 800 cubanos y cubanos americanos que viven en Miami-Dade, Broward, Palm Beach, Rock County, si ellos apoyarían una intervención a Cuba militar para el cambio del régimen. Y otro también, la situación humanitaria en la isla. O si ellos no estaban de acuerdo en la acción. De acuerdo a lo que sale en el Herald, yo no he visto la encuesta, y ahora voy a hablar de encuestas y encuestas. Y no quiero que nadie se ponga bravo. Sí, porque después, oye, mira el alcalde, le está tirando por la de esto, carajo. No, yo soy mala leche y a mí no me pueden venir con cuentos porque yo he inventado en la matraca y yo quiero ver los documentos de las encuestas, las preguntas específicas. Y ayer más o menos le mencioné algo y creo que esto me lo ratifica. Dice el escrito del Miami Herald, la gran mayoría, el 79% dice que apoya una intervención militar, incluyendo el 36% que dice que apoyarían una acción militar para derrocar al gobierno de Cuba. Y hay un 38% que apoya la intervención para un cambio de régimen y lidiar con las crisis humanitarias. Mira cómo te lo ligan, el 79%, porque lo que están buscando es convencer al pueblo de aquí de que los Estados Unidos y Donald Trump vayan y cometan genocidio en Cuba. Eso es lo que están tratando de hacer ver aquí. Por eso que esta encuesta, que supuestamente la paga el Miami Herald, para ese grupo de que quieren la intervención para proteger a los tres pendejos de aquí, porque de los tres ya hay una que está casi fuera y el otro sin dientes también tiene oposición y ahora tengo entendido que Mario Díaz Bailar va a tener oposición también. Entonces, para protegerle las nalgas a estos tres que son unos inefectivos, tiran esta encuesta y mira qué día la tiran. Para aquellos que no se acuerdan de la historia.
un 16 de abril. Todo el mundo te habla del 17 de abril con la invasión de Bahía de Cochino. Pero es que a no ser que usted estuviera aquí, ya usted sabía, porque las emisoras de radio estaban dando la preparación y el desembarco en Cuba el día 16. El día de hoy, hace el año 1961. Mira qué día tiran esto. Hay que tener un poquito de jodedor. No crea que esto es tan fácil. Miren lo que están tirando. Y como es natural, si los Estados Unidos llegan con todo el ejército y los Estados Unidos tiran con todos los portaaviones, los aviones, los F-15, los 18, los 35, los bombardeos y empiezan a tirar y pim, pam, 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 y acaban con esta base, acaban con aquello y Cuba va a tirar con rifles, esto y con lo otro. Pero la destrucción y el genocidio de cubanos que están viviendo allí porque no han tenido la oportunidad de mandarse a correr para acá. Y entonces los que están aquí ahora con las nalgas aquí frescas, no, que vayan a invadir, no, ¿por qué no se montan un barquito como hicieron esos 10? If you're a coach or a consultant or an author or a course creator, even an influencer, and you're not using... Yo no sé el armamento que pueda tener Cuba. Yo no sé. Yo no conozco del armamento de Cuba, no sé, no conozco los generales, las estrategias, y si tienen cohetes y no tienen cohetes, y si tienen misiles, no, yo no sé nada de eso. Muy interesante que fíjense, el alcalde tiene a su lado una foto en el que me imagino que esté él y hay dos niños, no sé si es la esposa de él o la esposa del gobernador Tim Kaine, después senador, y está con Hillary Clinton en un costado. Parece que el alcalde ya compró el libro de Melania y está leyéndose el libro de Melania de ¿cómo se llama sobre la primera dama y que le gustan las novelas de John Grisham. Se puede saber cosas del alcalde por la manera, por el lugar de donde él hace su programa. Pero bueno, sigamos lo que él dice. Pero sí le puedo decir a ustedes que tengo una preocupación inmensa por aquellos infelices que se han quedado en la isla y que este gobierno de Trump, que no le importa, inclusive reclutar a Netanyahu y a Israel para que vaya a bombardear a Cuba, como lo han hecho con Palestina. Hay que mirar las fotos de Gaza, hay que mirar las fotos de Irán, las fotos del Líbano. Cuba está destrozada. Y entonces nosotros vamos a acabar para limpiar todos esos edificios frente al malecón y en la playa para que venga Donald Trump y Wyckoff y su gente a fabricar edificios, cogerse aquello para ellos. Pero además yo quiero agregar, muy mal, hay que ser muy desvergonzado y estar ciego para después que hasta el propio presidente, que es en este caso el comandante jefe de las Fuerzas Armadas, cuando no le está yendo la guerra bien en Irán, que dice, hagan lo que yo ordeno, ponen un ultimátum o voy a desaparecer la civilización entera. Yo creo que seguir insistiendo y seguir favoreciendo una intervención militar, de verdad que yo te digo, los que están en eso son unos desalmados y irresponsables. Y yo creo que lo que el alcalde señala de que han mezclado y que yo creo que el artículo del Herald es manipulador en cuanto a título y la manera que lo estructura, aunque es cierto que cuando usted ve la encuesta, usted se puede dar cuenta que la manipulación es evidente en la encuesta misma, porque pone juntos las dos preguntas, no pone juntos, pone dos preguntas, una al lado de la otra, en la cual ¿usted estaría dispuesto a una intervención militar para cambiar el régimen? Y otra, si usted estaría dispuesto a una intervención militar por razones humanitarias. Vamos a decir, a darle el beneficio de la duda, aunque yo voy a decir que yo soy de los que conoce cuando la encuesta de FIU hacía la pregunta esta de hacer una intervención militar para librarse del gobierno y los números eran bastante grandes
en ocasiones mayoritarios y a veces coincidentes de una mayoría que decía que estaba a favor de quitar el bloqueo porque no había funcionado, y decían, y si hubiese una intervención para quitar al gobierno de los Castro o el régimen de los Castro, ¿usted la apoyaría? Que también coincidía. Yo creo que ahí hay una masa indoctrinada, una situación de enclave, unos medios donde no existe un ambiente favorable a la libertad de expresión sobre el tema de Cuba, pero aún así, yo creo que cuando usted desglosa las dos cosas, yo creo que es diferente. Aunque yo creo que el nivel de manipulación y los niveles de apoyo a una intervención militar son vergonzosos, para que quede claro por dónde yo estoy. Y nadie que esté a favor de una intervención militar sin tener presente la posibilidad o sin la presencia de una situación de genocidio, que no es el gobierno cubano que le estaría cometiendo, sería y además existen otras variantes. Si lo que usted quiere es promover un cambio del gobierno cubano, usted siempre tiene otras variantes sin hacer una intervención militar. Y en todo lo que signifique el derecho internacional, la guerra es el más prohibido de los recursos y muy delimitado en la Carta de la ONU para qué se puede hacer. Dicho esto, yo creo que es vergonzoso y implica un nivel de cipallismo, platismo, lo más condenable, porque ni siquiera se respeta la idea del derecho internacional, el derecho a la vida, la falta de moral que significa pedir que bombardeen a otros, y que incluso hay quien te dice, no, si tú no quieres eso, ¿por qué no te vas y vives allá? No, no, no. Si tú quieres que haya un bombardeo, tú eres el que debe estar primero peleando allá adentro, haciendo lo que tú quieres que ocurra y exponiendo tu propia vida. Si no, es totalmente inmoral decir que tú quieres que te bombardeen, que bombardeen a otros, que además posiblemente entre ellos esté hasta familia tuya, gente que se educó contigo, etc. Pero bueno, vamos a escuchar al alcalde. A mí que me perdonen, y una de las compañías amiga mía. Pero sabe bien, mi amigo, que lo primero que le voy a decir es, quiero ver the raw data. Quiero ver las preguntas. Quiero ver a quienes llamaron y por qué llamaron a tan poco demócrata y otras cosas. Y quiero ver las preguntas porque me estoy oliendo que esa llamada insistente que me hicieron a mí, el mismo teléfono que me estuvo llamando 3 días y hasta que me cansé y contesté y me salió un señor que estaba leyendo muy mal leídas las preguntas. Muy mal leídas las preguntas. Dice, señor, estamos aquí haciendo una encuesta y aquí, entonces no se entendía y tuve que decirle, pero un momentico, me estabas preguntando, ¿guerra o guerra? ¿Ataque militar o ataque militar? No, pero esto es, no, yo quiero que den más opciones. Ataque militar para cambio de gobierno. Un ataque militar para llevar jamones a Cuba. Llevar jamones a Cuba sin ataque militar. No hacer nada con Cuba. Entonces tú coges A, B, C, D y escoges una. No llevarte al hueco como quisieron llevarme. Y para aquellos que estaban haciendo las encuestas, si buscan mi teléfono, que deben de tenerlo, porque de casualidad me llamaron a mí insistentemente y a lo mejor querían cogerme de atrás para adelante. Al señor que me llamó lo volví loco. Ayer se lo dije a ustedes, me estaban haciendo una encuesta y mira, salió la encuesta hoy. Lo volví loco, le voy a llevar, y cuando me di cuenta que no sabía un carajo de Cuba y me di cuenta que estaba leyendo mal leído las preguntas, lo bailé, me divertí un horror, porque en las encuestas, supuestamente usted coge y dice 800 personas, hay 50 que dicen que sí a todo y 50 que dicen no y no a todo. Esos grupos usted lo elimina. Y entonces va a buscar a los 700, a los 650, que pueda darle a usted una opinión, que pueda usted creer de verdad que la encuesta es válida. Y quiero recordarle de que mi gran amigo Sergio Bendixi, cuando hizo una encuesta en Nicaragua y dio la encuesta
Y la encuesta no, primero lo acusaron de comunista, lo acusaron de todo. La noche anterior que sacara la encuesta el Canal 23, para que creo que era el 23, estaba trabajando para Joaquín Blay. Nos reunimos él y yo a comer en el Grand Bay. Y ya lo tumbaron por la noche. Y me dijo, alcalde, quiero confiar contigo, he hecho una encuesta, mira, que vota, no sé qué, no sé cuánto, y esto y con lo otro, ¿verdad? Prim, pam, pam. Y yo le dije, Sergio, ¿tú no crees que a lo mejor la gente te estaba diciendo mentira? ¿Tú no crees que debes de tener mucho cuidado? No, ¿qué va? Si verificamos y verificamos y volvimos a verificar y no sé qué, y no sé cuánto y aquello. Y efectivamente, le habían dicho mentira. Aquello fue un escándalo, del cual le costó muchísimo trabajo a Sergio como profesional poderse recuperar. Después recuerdo también una encuesta que estaban haciendo en la República Dominicana y él me enseñó los números. Me dijo, oye, Hipólito gana de calle. Bueno, yo lo voy a dejar ahí porque ya está hablando de otras cosas, otros ejemplos de encuestas. Generalmente yo creo en las encuestas. Yo trato de mirar, buscar la metodología. Eso siempre hay que verificar la muestra. Usted puede ponerlo en cuestión. Ahora hay sesgos importantes que están teniendo lugar. Y por ejemplo, en la elección de 2016, muchas encuestas, exceptuando dos, una del LA Times que recuerdo, estaban pronosticando una derrota de Trump y miren cómo Trump ganó en el 2016 y bueno, miren en el 2024 sí, no tanto, porque muchas encuestas ya estaban dando que Trump ganaba y habían habido correcciones importantes, etcétera. La victoria de Biden fue más grande que lo pronosticado para la elección del 2020. También esto hay que tenerlo en cuenta. Pero yo creo que es importante entender esto. ¿Quién pidió la encuesta? Esto es un grupo republicano. Yo creo que la encuesta también tiene un componente que tiene que ver con las deportaciones, donde ahí sí hay una mayoría que parece bien clara que está en contra de las deportaciones de los cubanos. Y yo creo que, por ejemplo, ahí habría que hablar de eso más, pero parece que como eso enciende y divide y le forma rollo al establishment, al grupo que controla el enclave, eso no se está discutiendo tanto, cuando en realidad ahí los resultados son mucho más conclusivos que en este tema de lo de la invasión militar. Pero a mí, yo lo digo con claridad, yo creo que el número de personas, yo creo que las críticas que ha hecho el alcalde a su manera tienen responsabilidad, y críticas al diseño de la encuesta a mí me parece que son generalmente válidas y evidentemente se supone que hagas preguntas con opciones que no se yuxtapongan una sobre la otra, y yo creo que en este caso esta de la intervención militar yuxtapone preguntas una sobre la otra. Yo creo que hay en el Herald una toma de partido a favor de la idea de reportar esto de forma favorable a una intervención, lo cual no debería ser lo decente, porque en principio todo el mundo que sea decente debe estar de acuerdo con el derecho internacional, con la ley, porque las leyes se hacen para cumplirlas y no están hechas para el castrista, el anticastrista. Son parte del mantenimiento del orden internacional y del orden nacional, y debe haber un criterio sobre eso claro. Lamentablemente yo creo que se manipula mucho y aquí de una manera, yo diría con su velo, pero hay un guiñito, una contemporización que no es nueva, lo hacen los académicos en parte en las universidades de ahí de la Florida, un grupo importante de ellos, lo hacen los periodistas, lo hacen los que se supone que ahí tengan una visión de Estado de Derecho como los abogados, pero ahí lo que habría que buscar siempre, a partir de una noción mínima de Estado de Derecho, aquel que se llame demócrata, porque la democracia liberal, la república, que es los Estados Unidos, tiene como un componente esencial el Estado de Derecho,
y yo creo que debería cerrar filas con el Estado de Derecho en los Estados Unidos y con el derecho internacional, pero no lo hace. Y el Herald saca la patica en este caso, que yo creo que hay que tenerlo en cuenta, pero me parece que es importante a tenerlo en cuenta. Y hay otra cosa que finalmente hay que decir. Voy a decir esto antes de irnos a la pausa. Miren, lo que se puede promover internacionalmente son los derechos humanos. La democracia, promover la democracia es una abstracción. No hay ningún acuerdo internacional que diga que tú puedes promover la visión tuya de la democracia. La visión que tiene este, la visión que tiene aquel. No, 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 no. Hay una lista mínima de recursos, de derechos, en la cual convergieron todos los estados de la comunidad internacional como parte del derecho internacional y dijeron, todo gobierno que quiera tener legitimidad en la legitimidad máxima, tiene esta cosa que se llama el Bill Internacional de Derechos, que tiene dos pactos, el Pacto de Derechos, en realidad tiene varios pactos, pero en el centro están los dos pactos de derechos económicos, sociales y culturales, derechos civiles y políticos, la Convención de Derechos del Niño, la Convención contra la Tortura, la Convención contra Genocidio y la Convención por los derechos, por la eliminación de la discriminación de la mujer. Y de ahí se expande, porque eso es un modelo que se expande más allá. Pero eso es lo que se dice, que tiene legitimidad y que son normas de validez universal y que todos los países tienen derecho, dentro del derecho internacional, a promoverlo de un país al otro. La democracia en abstracto, no hay nada en el mundo del derecho internacional que diga que tú puedes promover eso a tu cuenta o a lo que tú pienses. Obviamente hay elementos de la Declaración Universal que hablan de participación, derecho a la participación, derecho a la representación, el derecho a ser elegido, la igualdad ciudadana, etcétera, que son los componentes esenciales de un modelo democrático, liberal y de bienestar general. No se puede olvidar la tercera parte. Esto no es un modelo liberal como el que están dando los que allá hay. Ahora vi el otro día una propaganda que hacen esos que se ponen una gorra que dice Make Cuba Great Again. Esa gente se han tomado un brebaje de liberalismo clásico que no es la base de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esa es la base de lo que dice mi ley, que es la democracia. Pero eso es brebaje derechista a pulso, que no, la Declaración Universal de Derechos Humanos es democrática, liberal y de estado de bienestar. Eso muy en línea, así salió, así ocurrió en una coyuntura histórica cuando Eleanor Roosevelt dirigió a Hernán Santa Cruz, a Guy Pérez de Cisneros y Ernesto Digo, que estuvieron en estas cosas por el lado de Cuba, a Charles Malik por el lado libanés, a René Cassin, a toda esa gente, y hicieron la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es una visión socialdemócrata, son una visión liberal. Esto de venir a meter aquí y decir no, los gobiernos son legítimos si dan libertad, propiedad, libertad de expresión, propiedad y vida, ya eso es la legitimidad, es un invento de esta gente, es un invento de derecha, eso no tiene ninguna legitimidad internacional. Lo que tiene legitimidad internacional es el modelo de la Declaración Universal de Derechos Humanos para ubicarse, porque fíjate que hubo la cumbre progresista en Barcelona, que yo creo que hay que reconocer lo que salió de ahí, de defensa de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Eso no tiene nada que ver con el brebaje liberal ese que se están metiendo y que es la oposición cubana se gana mucha de esa borrachera de derecha, un grupo importante que no tiene ninguna legitimidad a recibir apoyo internacional ninguno, a no ser porque se respeten sus derechos. Pero esa propuesta de que, oye, no, aquí la democracia es que respeten la propiedad, que respeten la libertad de expresión y que respeten la vida, eso no es suficiente. La Declaración Universal de Derechos Humanos como modelo habla de derechos económicos, sociales, culturales, derechos civiles, derechos políticos, que van mucho más que ese brebaje de libertad, propiedad y vida, para que eso quede claro ahí, para eso que se pone la gorrita que dice
Make Cuba Great Again, que oye, que quien hayan cogido de ejemplo para la democracia que quieren montar no sea otro que el que ha dicho la mayor declaración contra los derechos humanos que puede decirse, que es mañana vamos a desaparecer una civilización completa. Pero bueno, yo voy a coger la primera pausa ahora y regreso con ustedes. Yo creo que esto de la encuesta ya lo hemos cubierto bastante, así que vamos a una pausa y después regresamos y vamos a hablar de algunos de los otros temas que tenemos y vamos a ver si hablamos de lo de Playa Girón. Ya voy.